Nada es casualidad, todo se relaciona. Para saber más, debemos unir los cabos sueltos. Hola, ¿qué tal? Iniciamos otra edición de Cabos Sueltos, un espacio donde aspiramos a conectar realidades, sensibilidades y tendencias poco conocidas o sobre las cuales se tienen percepciones erróneas. Como siempre decimos, entre tanta confusión se trata de que encontremos y conectemos los cabos sueltos. Atando cabos. Intentamos conectar hechos para entender mejor el mundo en el que vivimos. Bueno, aquí estamos en el encuentro semanal con el doctor Ricardo Changala. Ricardo, ¿cómo te va? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Álvaro? Un gusto, como siempre, estar contigo y con la audiencia. Y para Bueno, ¿qué empezar, estamos con viendo? algunos datos, sí, alguna información reciente que merece que reflexionemos sobre ella. Ahora mismo estamos viendo en pantalla una, un episodio ocurrido en el Parlamento de Nueva Zelanda, en Wellington, donde frente a un proyecto de ley, que ahora les voy a comentar, en el Parlamento, una serie de diputados de origen maorí y el público también desarrollaron esa danza, esa ceremonia que se conoce como el haka, que muchas veces lo Mm. vemos en los partidos de rugby, pero en realidad es mucho más que eso, no es un tema deportivo, es un tema cultural tremendamente profundo de esta sociedad, ¿no? Y bueno, obviamente han sido muy hábiles en hacer esta, esta demostración en el Congreso, porque esto ha recorrido el mundo. Si simplemente hubieran votado en contra, nadie se hubiera enterado. Pero, claro, lo que yo quiero retomar no es el episodio folclórico de que realicen esa ceremonia en el Congreso de Nueva Zelanda, sino los motivos que llevaron a ello. Y vincularlo con otros episodios, que como siempre, atando cabos, hay muchas cosas que tienen que ver, aunque no parecen. En realidad lo que ocurrió, lo que está ocurriendo, porque es una iniciativa que todavía no se terminó, no se ha votado aún, es el impulso de una legislación que sobre la base de que los neozelandeses son todos iguales y no puede haber diferencia, en realidad se está llevando puesto un tratado que es del siglo XIX, celebrado entre centenares de jefes maoríes con la corona británica, por el cual les reconoció la corona el derecho a existir, a ser pueblos, a defender su idioma, sus prácticas ancestrales, etc. Este es el Ujú. problema de fondo que está en juego acá. Y por eso la oposición de esta gente. Pero cuando mirás el panorama a nivel global, este no es un hecho aislado para nada. En estos mismos días, una diputada australiana fue duramente sancionada por el Congreso porque osó criticar al rey de Inglaterra, Carlos III, tú sabes que Australia pertenece al Commonwealth, Sí. diciendo que, bueno, tenía que hacerse cargo de los desastres causados en el país, este, de la muerte de indígenas y, bueno, una serie de consecuencias de la presencia británica en ese país. Eso no solo fue bien acogido, sino que todavía la sancionaron a la diputada. Si miramos más cerca, el gobierno de Milei es un gobierno que la motosierra la ha utilizado, entre otras cosas, para destruir el relato, la construcción conceptual y política institucional contra los pueblos indígenas, eliminando incluso instituciones que tenían que ver con el Estado argentino para proteger sus derechos, o también todo lo que hemos visto en Chile, en la convención, las fallidas convenciones constitucionales que terminaron dejando la legislación como estaba cuando lo que se buscaba era mejorar los derechos de las personas indígenas en el país y los pueblos indígenas en el país. Este mismo mes, en Perú, el Congreso de Perú, con todas las características que tiene Perú hoy por hoy, ¿verdad? Aprobó una norma jurídica, una ley, que es tremenda, porque es una modificación de las normas procesales, pero que por la ventana coloca un articulado que, palabras más, palabras menos, lo que dice es que Perú solo se va a hacer cargo del sistema mundial, global, lo que le recomienden los organismos internacionales y sobre todo los juicios que tenga Perú, solo en aquellos casos en que sea parte. Todo lo demás de lo que digan los órganos internacionales, como por ejemplo la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, sobre, por ejemplo, los derechos de los pueblos indígenas, a ellos no les va a interesar. Eso lo dice una ley peruana de discutible constitucionalidad, pero es un gran problema y hay muchas demandas y manifestaciones contra esto. Del otro lado, también podemos ver que, para ser justos, en este mismo continente hay otras cosas que van en la línea contraria. Y el ejemplo más claro son Brasil, desde que asumió Lula,
que no solo creó un ministerio nuevo de pueblos indígenas, sino que además, después de muchas batallas políticas y judiciales, se logró avanzar en reconocerles el derecho a las tierras y territorios de los pueblos indígenas, tierras y territorios que tuvieran incluso antes de la reforma constitucional del 88, que hizo la discusión. O el más reciente, que es muy importante destacar en México, que en septiembre de este año hubo una reforma constitucional en México, por amplia mayoría, prácticamente por unanimidad, donde se avanza en los derechos de los pueblos indígenas y sobre todo en la aplicación de sus propias normas, de sus propios sistemas jurídicos y sus propios derechos. Todo esto, cuando lo miramos de manera conjunta, lo que estamos viendo es que es una tensión política institucional según el país, las orientaciones políticas y las correlaciones de fuerza que están cambiando el escenario internacional. Esto se refleja, entre otras cosas, en la reciente votación en la Asamblea General de Naciones Unidas de una resolución que es prácticamente una fórmula habitual que año a año vota la Asamblea General, que no tiene ninguna novedad, donde simplemente lo que hace la Asamblea General, palabras más, palabras menos, es volver a comprometerse con el cumplimiento de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas. La novedad es que un país votó en contra, por primera vez en años. Ese país que votó en contra fue Argentina. Y lo interesante, entre las cosas que dice la delegación argentina para votar en contra, es que dice que la Argentina no vota en contra, porque si bien están de acuerdo con proteger a las poblaciones indígenas, no es casualidad que no diga pueblos, diga poblaciones, que es como volver 50 años para atrás, en la medida que sus aportes en realidad ayuden a toda la población, que es más o menos la lógica de la iniciativa de ley que comentamos al principio en Nueva Zelanda. Entonces, cuando ves todo este panorama, ¿cuál es ese escenario que vemos? Bueno, lo que vemos en realidad, que no es una coincidencia, de todos elementos que se vinculan, que es un evidente interés desde muchos sectores, políticos, económicos, sociales, algunos expresados, otros escondidos, pero que están ahí, de destruir los avances que tienen que ver con el modelo incluyente o intercultural, no terminado y con muchas deficiencias, pero que se ha venido construyendo desde hace muchas décadas, donde se le dan lugar a los pueblos y las comunidades indígenas, también los afrodescendientes, y otros actores que son diferentes culturalmente y piensan el mundo de otra manera, evitando que haya voces disidentes en los designios centrales de quienes manejan el mundo y los principales intereses económicos y políticos, negando que haya otras maneras de ver la realidad, otra manera de concebir el desarrollo, la sociedad, las relaciones humanas, el vínculo con la naturaleza, y por tanto, y esto es lo más importante de todo, buscando eliminar todo lo que se puede, los obstáculos para acceder y utilizar los recursos naturales que están en los territorios indígenas hoy por hoy, que es un botín preciado, y eso tiene mucho que ver con el tema del litio y otros materiales fundamentales para el desarrollo de tecnología actual, que es fundamental, no solo en lo económico, también en lo político y también en lo militar. Esto en el mundo está ocurriendo ahora, no es casualidad que pase en Nueva Zelanda, en Argentina, en México. Las discusiones están presentes. No podemos no mirar esto porque forma parte de la construcción, desconstrucción o nueva construcción de relaciones sociales entre perspectivas del mundo distintas, entre colectivos diferentes, y donde se supone que todos tenemos derecho de vivir sobre esta tierra y pensar como queremos y ver la realidad como nos parece. Bueno, un interesante panorama, preocupante tal vez, pero necesario. Yo creo que preocupante lo es, pero si no nos damos cuenta o no tomamos en cuenta que esto está ocurriendo y analizamos estas variables o estos aspectos, nos perdemos parte de la película. Y eso creo que no es buena cosa para nadie. Ricardo, muchas gracias una vez más. Nos vamos a estar reencontrando antes de lo previsto o antes de lo habitual, porque seguramente el domingo estaremos conversando también. Claro que sí. Un gran abrazo. Nos hablamos entonces. Chau, chau.